Bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y hoy entrevisto al doctor Ángel Nuño, subdirector general de Programas en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Vamos a conversar sobre las medidas de prevención contra el dengue en la entidad. Hablamos sobre los factores detrás del aumento alarmante de casos, los programas de control del mosquito transmisor y los retos que enfrentan las autoridades para frenar la transmisión de la enfermedad. Los invito a que me acompañen. Comenzamos. El dengue sigue siendo una amenaza latente en Jalisco. Con un récord de más de 13,000 casos registrados este año, el estado enfrenta un reto significativo en su lucha contra la proliferación del mosquito transmisor. El doctor Ángel Nuño, subdirector general de Programas en Salud, nos explica las estrategias que el gobierno ha implementado para reducir los brotes en las zonas más afectadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Desde el despliegue de más de 14,000 ovitrampas hasta la visita a miles de viviendas para controlar criaderos de larvas, las autoridades han incrementado las acciones preventivas. Sin embargo, el incremento de casos está ligado a la circulación del nuevo serotipo 3 del virus y a los cambios en el clima que favorecen la reproducción del mosquito. Acompáñanos para conocer más sobre el ciclo de vida del mosquito, los métodos de prevención comunitaria y las cifras recientes en zonas críticas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y también le agradezco que nos acompañe el doctor Ángel Nuño. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Jonathan. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí viendo muy buena cápsula, por cierto. Muchas gracias. Pues la idea aquí es que podamos armar, después de que tengamos esta conversación, que pretendo sea muy didáctica, que el auditorio pueda prácticamente elaborar su propio manual del samurái contra el dengue en Jalisco, porque prácticamente es una incidencia que tenemos muy alta con respecto a 2019, estamos en unos niveles récord, pero antes me gustaría que me comentaras, doctor, ¿cuáles son los tipos de dengue que hay? He escuchado de pronto que se menciona que hay el serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3, ¿y qué implica que esté circulando uno u otro en este momento? Y si quieres vamos a ver la lámina 3, para que la gente vaya comprendiendo. Gracias, Jonathan. Y quedamos un poco sensibilizados ya con el tema de COVID, de las variantes y de que, o previo a eso de influenza, oye, que había influenza H1 o influenza H2, entonces de repente ya tenemos cierta familiaridad con entender que un virus tiene diferentes tipos o serotipos. Ajá. En el caso del dengue existen 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4, no se quebraron la cabeza, no es como en COVID que se llaman Omicron y que se llaman, no, aquí le pusieron un nombre muy simple, 1, 2, 3 y 4, y del árbol filogenético del virus de dengue parte el primero que tuvimos circulación mayoritaria del virus tipo 1 en el 2009, recordemos fue cuando se dio una de las olas mayores 2019, en el 2009. ¿no? 9. Del 1. Del 1, exactamente. Y después estuvo circulando el tipo 1, y cuando viene una reintroducción de un serotipo nuevo, es decir, un serotipo que no había estado circulando, digamos que se reinician nuevamente todas las personas que se pueden volver a enfermar, porque puedes enfermar de diferentes serotipos, pero no del mismo serotipo. Entonces, en el 2019, Jonathan, hubo la reintroducción o la introducción del serotipo 2. Entonces, hubo una nueva oleada de casos. Y veíamos, pues bueno, que en el 2019 históricamente fue el año de mayor transmisión. 2020, 2021, bueno, también se atravesó la pandemia, la falta de movilidad poblacional y todo eso influye para que no haya habido circulación de otro serotipo distinto. En el 2023 inicia la circulación del serotipo 3 en las Américas, inclusive en el sur de México. Cuando inicia la circulación del serotipo 3 en el 2023, a Jalisco llega en el 2024 y ahorita vamos a ver la consecuencia de tener un serotipo nuevo, pues es el incremento de casos. Claro, es decir, ¿y qué incide o cuál es el factor que incide entre que exista una u otra variante o que surja una u otra variante? ¿Qué lo determina o qué
Es un comportamiento epidemiológico cíclico que tienen las enfermedades infecciosas, sobre todo las que se transmiten a través de vector, que tienen ciclos de transmisión. Lo hemos visto en otras enfermedades como tiene determinada temporalidad para una reaparición. En el caso del dengue, cuando inicia una circulación, sobre todo por áreas tropicales, hablamos de lo cercano al Ecuador, lo cercano a Centro Sudamérica, por el mismo vector, el mosquito que se da, va subiendo geográficamente la enfermedad y entonces tiene cierta temporalidad de ciclos. A veces son ciclos amplios, a veces son cortos, pero tiene mucho que ver el cambio climático, Jonathan. La precipitación pluvial de un año y las altas temperaturas. Eso, y ambas, eso incide en su mutación. Eso incide en su mayor propagación. Y el 2024 fue característicamente muy cálido al principio y con altas precipitaciones a mitad de año. ¿Y qué factores inciden en la mutación del virus? Como tal, no hay una mutación, son 4 serotipos distintos y cada uno de los serotipos va circulando hasta que termina toda la circulación de personas, digamos, susceptibles a enfermar. Claro. Ahora, entiendo que depende si te da el virus del serotipo 3 y no te había dado, por ejemplo, el serotipo 1, ya no tienes tantas defensas, ¿no?, para esta nueva variante. Pero a ver, vamos a esta lámina 4 y que explícame, doctor, ¿cuáles son más o menos las características o la clasificación de la enfermedad? Bien, anteriormente se conocía como dengue hemorrágico o dengue leve. La Organización Mundial de la Salud actualizó esta clasificación a dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave, pero prácticamente, bueno, van englobadas ahí la sintomatología. Mira, si tú has tenido dengue, cuando tú tienes dengue de cualquier de los serotipos por primera vez, suele ser estadísticamente una sintomatología, digamos, leve o sin signos de alarma, tolerable, digamos, para manejar en casa, como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general, falta de apetito, náuseas, algunas ronchitas. Sin embargo, cuando ya has tenido dengue leve y vuelves a tener otro serotipo de dengue, es decir, ya tuviste el dengue tipo 1, tipo 2 y ahora que está circulando el tipo 3, te infectas de este nuevo serotipo, la probabilidad de que desarrolles más síntomas incrementa. ¿Y a qué me refiero con más síntomas? A que en lugar de náuseas, pues ya sean vómitos, que en lugar de una leve molestia gastrointestinal, pues ya sea dolor abdominal como tal, o en lugar de que sean solamente ronchitas o manchitas, ya empezamos con sangrados, o en lugar de sentirte un poco cansado, pues ya tenemos alteraciones en el estado de conciencia. Y estos datos son el diferencial de con signos de alarma o de gravedad. Claro. Oye, en esta lámina 4, que me parece muy interesante, viene una clasificación de la gravedad y los días en los que se desarrolla la enfermedad. ¿Por qué son importantes los primeros 2 o 3 días? Los primeros 2 o 3 días es clave, ¿no? Es clave. De que te pica un mosquito, ojo, de que te pica un mosquito, que ahorita vamos a hablar, una mosquita hembra infectada con el virus del dengue en su saliva y que te pica y te inocula el virus, tienes más o menos 2 o 3 días, pero en promedio 7 días para iniciar la sintomatología. El inicio de sintomatología suele ser, como muchas enfermedades virales, dolor de cabeza, malestar general, etcétera, ¿no? Cuando inicias con esta sintomatología, exactamente en los primeros días, la hidratación oral, la hidratación con suero, y esto es algo que vamos a recalcar, es un tema de osmolaridad, es un tema de restituir el equilibrio, el hidroelectrolítico, que no te lo dan los tés, no te lo da el agua de coco, no te lo da el agua natural. Tiene que ser necesariamente sueros orales, y si dentro de estos primeros días inicias el correcto manejo de hidratación oral, reduces por mucho la probabilidad de que se pueda ir hacia un dengue grave. Es decir, los 2 primeros días, si yo me hidrato bien, pero ¿qué sueros serían? Es decir, las marcas comerciales. Las marcas comerciales. Como por ejemplo el Electrolit y esos. Que sean marcas comerciales, sí funcionan. Los que tienen mayor efectividad son aquellos que se preparan en físico, es decir, los sobres orales, los sobres, y que se preparan en 1 litro de agua. Y dependiendo obviamente el peso de la persona y las condiciones generales, por eso es que hay que acudir al médico en estos primeros 3 días, y te van a indicar un esquema de hidratación.
razón. Y tiene mucha lógica. Miren, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo y las complicaciones del dengue en los órganos, principalmente en hígado, principalmente, y después del hígado, riñones, viene porque dentro de las venas y las arterias hay una deshidratación, es decir, se escapa el agua hacia el espacio afuera de las arterias, pero no se nos está escapando fuera del cuerpo, no sé si me voy a entender, pero hay una deshidratación interna y llega menos líquido, menos sangre a los órganos y de esa manera hay un estrés orgánico. Claro. Pero si nosotros restituimos ese equilibrio a través de la hidratación con sueros, entonces regresamos al espacio intravascular, ese líquido que por eso se da edema en el dengue, restituimos y volvemos a reintroducir ese líquido y por eso es que hay menos dolor, hay menos fiebre, hay menos complicaciones, siempre y cuando restituyamos ese ¿Y qué pasa equilibrio? Si no me cuidé con el hidraté en esos primeros 2-3 días? ¿Qué factores inciden en que se agrave la cosa? Exactamente. Si no se acude a un médico, si uno intenta decir, bueno, pues es que la vecina, el amigo me recomendó que empezara con determinada situación y no es el tratamiento ideal para restituir el equilibrio hidroelectrolítico, lo único que va a suceder es que va a seguir fugándose hacia el espacio extravascular, se va a seguir fugando el líquido. Y esto hace que cada vez haya menos disponibilidad de sangre en algunos órganos. Bajan más las plaquetas, ojo, tienes más daño orgánico por la perfusión, entonces ya es cuando viene el daño hepático, el daño renal, claro, y es cuando vienen las complicaciones de gravedad del dengue. Claro. Quiere decir que el secreto para que un caso de dengue no se nos migre hasta caso grave es que en las primeras 72 horas reciban un diagnóstico, Jonathan, y un manejo adecuado de hidratación oral. En la clasificación, en la lámina 4, si la podemos poner en producción, vienen ahí más o menos los días, el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma. Ahí están los 2 primeros días como claves. Así es. Nada más para revisar y que la gente tenga bien claro como los síntomas del dengue para que pueda hacer algo en esos primeros 2 días. Dice fiebre, náuseas, vómitos, eso no hay. Exantema. Exantema son las como manchitas rojas. Manchitas. Ajá. Mialgias, dolor de cuerpo, dolor de músculos. Como de articulaciones, así, ¿no? Es de articulaciones. Okay. Artralgias. Mialgias es dolor de músculos, artralgias es en las coyunturas o en los huesos. Petequias. Petequias, que son las manchitas rojas más pequeñas, que son microsangrados vasculares que se observan en la piel. Esos deben ser muy evidentes. Prueba del torniquete positiva, ¿qué es eso? Eso es cuando, clínicamente cuando hacemos una compresión y mostramos un edema. Y leucopenia. Que se bajan las plaquetas. Que se bajan las plaquetas. Ahí esos serían como los signos que habría que tomar en cuenta. Bajan las plaquetas, bajan los glóbulos blancos, que es la trombocitopenia. Leucopenia son los glóbulos blancos, la trombocitopenia son las plaquetas. Y en conjunto, cuando bajan estos dos líneas celulares, pues nos está hablando ya de un tema que hay que restituir inmediatamente la hidratación. ¿Y quiénes son como los sectores más vulnerables y los más resistentes en la población? ¿O no hay estos segundos? Definitivamente cualquier persona es susceptible de tener dengue. Más vulnerable o una persona que previamente ya tenga una enfermedad de base, una persona con diabetes, una mujer embarazada, por ejemplo, una persona con alguna enfermedad crónica o inmunosupresora, pues obviamente tener una enfermedad de este tipo le condiciona mayor riesgo. Claro. Bueno, ahora, ¿cómo se transmite el mosquito? Digamos que eso es algo también clave, ¿no? Si quieres, vamos a la lámina 5 que producción nos coloque y, bueno, explícame un poco de los mosquitos. Entiendo que es la hembra de la que hay que cuidarse, ¿no? Principalmente. Así es. Hay mosquitos, diferentes tipos de mosquitos, ¿no? Culex, anófeles, aedes, bueno, ya estos en entomología, no sabríamos nosotros cómo diferenciarlos. Lo que sí hay que entender es que hay diferentes tipos de mosquitos y que no todos los mosquitos son de la clase que transmite el dengue. Por ejemplo, los mosquitos que nosotros vemos así como en parvadas en los arroyos o en los lagos, esos no transmiten el dengue, ¿no? En el aeropuerto, esas famosas nubes de mosquitos, esos no transmiten el dengue. Son molestos para la salud pública, digamos, son molestos, pero no transmiten el dengue. ¿Cuáles son los que transmiten el dengue? Específicamente los del género Aedes aegypti. Luego, Aedes aegypti tiene
unos mosquitos hembra y unos mosquitos macho. Los mosquitos macho se alimentan del néctar de las plantas, son los que viven, digamos, alrededor de las casas, no pican. en parques, no pican, viven en parques, viven en arroyos, etcétera. Los, digamos, están alrededor de la casa. Esos son mosquitos machos. Los mosquitos hembra tienden a tener mayor predilección por estar dentro de las casas, en lugares oscuros, húmedos, donde existan humanos cerca que puedan picar, porque la mosquito hembra necesita de la sangre humana para poderse reproducir. Y estos mosquitos hembra tienen la característica de que se alimentan de sangre preferentemente al anochecer y al amanecer. Es el mosquito que a las 2 o 3 de la mañana estás medio dormido y te despierta. Literal te agarra. Ese es el mosquito hembra. O cuando está anocheciendo, que de repente tú no sabes ni de dónde salió el mosquito, que muchas veces sale de abajo de la cama o del closet, y que están ocultos, durante el día están ocultos y salen precisamente en estos horarios. ¿Y cómo puedo distinguirlo? O sea, a simple vista yo puedo distinguir uno de otro, ¿no? No se puede distinguir entre el macho y hembra, digamos que pero sí el dengue del en características ya microscópicas la hembra es un poco más grande, ya de manera característica pues son estos mosquitos negros con rayitas blancas. O sea, físicamente sí puedo alcanzar a ver, dice, ¿este es del mosco del dengue o no? Sí, es un poco difícil, pero sí lo puedes llegar a ver. Son mosquitos negros con rayitas blancas en sus patitas y en su abdomen. Bueno, pues nada más ahí para cuidarnos. Hay que cuidar un poco lo que decías, dentro de casa. Dentro de casa que es en donde está la hembra. Y afuera está la hembra. Afuera está el macho. ¿Y dónde llega el macho y se aparean en dónde? ¿Adentro de casa o afuera? Se aparean, preferentemente, o sea, normalmente es dentro de la casa sale el macho. Que muchas de las estrategias, ahorita hablamos, es también, pues bueno, intentar controlar a los mosquitos machos alrededor de la casa, pero a la que hay que eliminar es al mosquito hembra que está dentro de la casa. Ahora, vamos a ver la lámina 6, que básicamente es la estrategia para conocer cómo se comporta el enemigo y poder atacarlo de manera directa, ¿no? Se dice, tapa, lava, voltea y tira. Explícame el ciclo del mosquito uno por uno, ¿no? Iniciamos por los huevecillos, como pueden ver en el lado derecho a la mitad de la lámina, lava. Porque estos huevecillos, cada una de las hembras puede poner entre 150 y 200 huevecillos por puesta y no los pone en el mismo lugar, los va poniendo en diferentes sitios. ¿Dónde los pone? Donde exista agua limpia, es decir, tinacos, aljibe, plato de beber de las mascotas, plantas acuáticas, donde haya agua limpia, estancada, limpia, estancada. ¿En donde? Los cacharros que hay en la azotea, en el patio, donde se pueda acumular un poquito de agua, inclusive una corcholata, la tenemos a la entrada de la casa, no la hemos visto, y le cae agua, ahí... Por ejemplo, en tu vaso con agua, ¿en dónde se pondría los huevecillos? Eso es importante. No lo ponen justo en la pared, cerca del agua. La pared, cerca del agua. ¿Sale? Pero los ponen en las paredes. Cerca del humedito. Como cerca de la humedad. ¿Qué es lo que busca el huevecillo? El contacto con el agua para eclosionar y ya generarse larva o maromero. Pero entonces, lava significa que todos los lugares en donde tengamos agua limpia en nuestra casa tenemos que tallar con agua y con jabón, como ping-pong, para tirar los huevecillos que hay en la superficie, digamos, o en las paredes en donde estén esos huevecillos. Si nosotros los desprendemos, con eso se inhabilita el huevecillo. Entonces, lava significa no podemos aventar todo el agua del tinaco, del aljibe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa agua? Nada más limpiar, lavar alrededor de las paredes para que se tiren esos huevecillos. Ahora, después del lava viene voltea. Y lo vemos ahí en la lámina. Vean, esos que son los famosos maromeros, que son las larvas, que son como gusanitos ahí que están dando vueltas. Cuando van Exactamente. Ellos ya no los puedes matar, pues obviamente ya no los puedes lavar. Entonces, donde haya ya esos maromeros, pues sí tienes que voltearlo para que se tiren y se caigan y se sequen. Por eso es voltea, que donde tengamos lugares en donde se pueda estar acumulando el agua, por ejemplo, una cubeta que está en el patio, pues para que no se acumule, pues es voltearla. O el siguiente paso, que es tira.
es exactamente igual. Pues si tenemos cacharros, si tenemos botellas de refresco que ya ni siquiera a veces existen las marcas, hay que tirar todos esos posibles criaderos y al final tapa. ¿Qué hacemos cuando no, después de que hayamos limpiado y hay algunos recipientes que no los vamos a poder voltear o no los vamos a poder tirar, ¿no? Hablamos de una tina, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tapar. Tapar para dos cosas. Uno, evitar que llegue la mosquita hembra a poner los huevecillos, y dos, para que en caso de que ahí adentro hayan larvas y se generen mosquitos, pues no tengan cómo salir. Entonces, son las 4 estrategias para evitar que salgan mosquitos a picar a las personas dentro de sus casas. Oye, doctor, no entiendo por qué si ya no hay lluvias, ¿no? Entiendo que las lluvias es cuando se genera mayormente la incidencia de mosquitos. ¿Por qué seguimos teniendo dengue? Y no solo tenemos dengue, sino un aumento exponencial de dengue en noviembre. Claro, recordemos que los mosquitos, las mosquitas hembras, tienen un periodo de vida de hasta 40 días. Entonces, muchos de los mosquitos que ahorita están vivos, pues todavía fueron producto de las últimas lluvias. Y además de esas últimas lluvias, yo les quiero preguntar si todavía no hay cosas, es decir, no solamente son las lluvias, es el tinaco, es el aljibe, es la maceta donde tengamos agua, aunque ya no haya lluvias. Si dentro de casa no hacemos estas acciones, pues va a seguir perdurando la creación de mosquitos, Jonathan. Entonces, me decían, me comentaban la otra vez, ¿cuánto puede durar un huevecillo, una lava en estos 150 a 200 secas? Sí. Puede durar un año. Es decir, que si el día de hoy llega aquí una mosquita y pone aquí unos huevecillos, y no hay agua y está seco, y dejan este vaso ahí olvidado, sin agua, un año después, si alguien llega y le pone agua, el huevo puede eclosionar y puede generar un mosquito. Pues eso es importante. Pero entonces, ¿la hembra solamente pone los huevecillos cerca del agua o puede ponerlos donde sea? Puede ponerlos donde sea, pero sí busca que haya agua cerca. Pero si no hay agua cerca, quedan ahí pegados hasta un año para que vuelvan a nacer. Es posible que estuviéramos teniendo dengue o mosquitos de hace un año. Sí, totalmente. ¿No? Así es. Entonces el riesgo, ahorita sigue aumentando, decíamos, con respecto a 2019 tuvimos más de 11,000 casos, ahora son más de 13,000, rompimos un récord. ¿Hasta cuándo va a disminuir la incidencia de dengue? Tiene mucho que ver el comportamiento, obviamente, poblacional y la respuesta social organizada. También el mosquito, sabemos que al ser una enfermedad tropical y que se favorece la eclosión por el calor y por la humedad, pues al ir cambiando la temperatura es uno de los factores, es uno de los factores que influyen para el control, pero no es el de mayor predisposición. El de mayor predisposición es el actuar cada persona dentro de su casa para poder eliminar estos criaderos. Es decir, el factor individual o colectivo, ¿no? de la labor social. Digo, no sé si esto se pueda estimar, pero si das cuenta, vamos a tener 100% de dengue, ¿no? ¿Hasta cuánto lo podemos reducir si todos nos ponemos las pilas, digamos, medianamente, y hacemos este tipo de actividades para evitarle los criaderos y el ciclo de reproducción? ¿Hasta cuánto podemos reducirlo? Estadísticamente, la progresión hacia la reducción es estadísticamente en años de alta transmisión. No se termina en todo el invierno, O sea, permanece durante diciembre, permanece durante enero, pero sí se reduce alrededor de un 60-70%. O sea, es mucho lo que... Pero no se termina, y eso es algo muy importante. Y tu pregunta, oye, es que si ya está haciendo mucho frío, ¿por qué sigue habiendo mosquitos? Porque si dentro de casa no hice estas acciones y sigo favoreciendo el entorno de crecimiento y reproducción del mosquito, aunque haya frío, pues el mosquito va a buscar la naturaleza de su reproducción y va a seguir reproduciéndose. Entonces, en años en donde ha habido crecimiento o ha habido epidemia de dengue, pues no se reduce en su totalidad, no se elimina en su totalidad, se reduce solamente. ¿Y qué tan buenos somos los tapatíos? Porque se ha concentrado la incidencia en la zona metropolitana en hacer estas labores preventivas. Lo vamos a ver en una de las láminas. Creo que como Jalisco hemos sido muy buenos. ¿Sí? Quisiéramos haber sido mejores. Realmente emitimos alertas, emitimos muchas acciones, pero todavía estamos en tiempo de hacerlo. Bueno, si te parece, doctor, estamos platicando con el doctor Ángel Nuño, subdirector general de programas de salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando contigo ahora sobre un poco las estadísticas y lo que viene más adelante. Claro que sí.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Ángel Nuño, subdirector general de Programas en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, y platicamos sobre la incidencia del dengue que ha aumentado en Jalisco en este año, pero no solamente en Jalisco, sino también en todo México y en muchos países de las Américas. Antes, doctor Ángel, me gustaría un poco plantearte esta idea general que se tiene a veces en los medios y la población, ¿no?, de que en 2019 hubo un gran problema, dime si eso es un mito o es verdad, con el dengue, porque usaron insecticida caducado, porque no hicieron labores a tiempo por el cambio de gobierno que los agarró como descolocados, ¿no? ¿Qué tan cierto o qué tan o si eso es un mito, incide un poco el factor en ese momento en 2019, y cuál es la situación ahora en 2024? Gracias. Pues qué bueno que lo preguntas. Es un mito, realmente no fue un factor. Eso como tal no existió, al menos aquí en Jalisco. No fue negligencia. No fue ni ninguna omisiones. negligencia, pero sí tenemos que identificar lo que sucedió a nivel internacional en el 2019 para poder entender el 2024. Vamos si nos a ver permiten, la lámina miren, 9. hay una lámina muy interesante que está publicada por la OPS y que de hecho la Organización Panamericana de la Salud, y que se actualiza todos los días. Ojo, vean, en el 2019, Jonathan, lo acabas de mencionar, hubo el peor año en la historia de las Américas, de México y de Jalisco, en crecimiento del dengue. Es decir, no fue un tema de Jalisco, no fue un tema de México. El 2019, hasta ese año, había sido el crecimiento más alto de casos de dengue en todo el mundo. 3.181.000 casos. Y fue el gran brote en el 2019. La introducción del serotipo 2 fue lo que lo provocó, la introducción de un serotipo nuevo. Sí. Ojo, cuando inicia la introducción de un nuevo serotipo, el serotipo 3, en el 2023, quiere decir que en el 20, 21, 22 no hubo introducción de nuevos serotipos. Ajá. Hasta el 23 inicia la introducción de un nuevo serotipo. Y vean cómo supera inclusive y por mucho al famoso 2019, claro, en donde ya esto había es en sido toda un la región problema. de las Esto es en Américas. todas las Américas. Y vean cómo 4.594.000, es decir, casi 1,5 millones más de casos provocados por la introducción de un serotipo nuevo. Ahora, eso fue nada más el inicio. Vean el 2024 con corte a octubre, todavía no acabamos el año, y vean la proporción, 12.213.000 casos. Esto te da una idea del tamaño del reto que significa el serotipo 3 en todo el mundo. El serotipo 2 en Jalisco en el 2019 fue controlado porque gracias a los trabajos se pudo contener, pero era un tema mundial. El serotipo 3 en estos momentos, pues es un tema en todas las Américas. Entonces, podemos ver a nivel nacional, por ejemplo, la estadística, si me ayudan con la gráfica, con la 9, se ve efectivamente el crecimiento. Sí, la ahí gráfica. está. La gráfica, esta es la última estadística. Vean cómo en el 2019 había la mayoría de los casos dengue tipo 2 y dengue tipo 1. Y esa fue la razón. Es nacional. Casos Casos nacionales. Y esta fue la razón por la cual hubo muchos casos en el 2019. Vean en el 2023 cómo empieza a haber una circulación mayor de dengue tipo 3, y esto ya nos condiciona un incremento importante en los casos. Pero el dengue tipo 3 en el 2024, quiero que veamos la comparativa del 2024 con el 2019. El país entero está 332% por encima de los casos del 2019. De esa magnitud es el problema o es el reto a nivel nacional. Claro. 300% en todo el país. Ahora vamos a ver la lámina de Jalisco. Ahora, cuando observamos lo que está sucediendo La 12. específicamente Digo, la aquí en 11, nuestro estado, vemos que tenemos un Jalisco. incremento del 72%. Ojo, es un incremento importante, estás hablando más del 50% de incremento. No se compara en nada con el 332 del país, sin embargo, sí tenemos un incremento del 72% con respecto al mismo periodo del 2019. Claro. Porque ya lo vimos, a nivel internacional el incremento fue de 400%, a nivel nacional el incremento es de 300%, a nivel estatal es del 72%. Ojalá fuera menor, pero estamos conteniendo. Y como veíamos en esta gráfica, Jalisco representa solamente el 14% de los casos de todo el país. Oye, doctor, ¿y qué incide en este aumento considerable en la región? Principalmente es el nuevo serotipo, como te comentaba. Comentábamos.
la introducción de un nuevo serotipo. Cuando se introdujo el serotipo 2 en el 2019, hizo la curva de aumento. Cuando se inicia la introducción de un serotipo nuevo, el 3, en el 2023. ¿Y cada cuando hay nuevos serotipos para andarnos? Mira, Jonathan, tiene mucho que ver con el cambio climático, sí tiene mucho que ver con la humedad, o sea, la precipitación pluvial y la temperatura, las temperaturas. ¿Qué podemos esperar? Digo, no, como epidemiólogo a veces intentamos intentar inferir con base al análisis. Lo que podemos saber es que serotipo 3 va a seguir circulando durante el 2025 y el serotipo 4, que ya empezó su circulación en el país, seguramente tendremos circulación del serotipo 4 en los próximos meses o años. Claro. Y bueno, continuamos con las estadísticas. Vemos en la estadística nacional. La estadística nacional, vemos en dónde está situado Jalisco. Y Jalisco, por tasa, digamos, observamos que que estamos en sexto lugar, es decir, hay casos, pero por número de población, pues bueno, es mucho menos la incidencia. Por defunciones, pues estamos todavía con 5 defunciones y bueno, tenemos mucho de lo que es nuestro sistema de salud que está atendiendo estos casos. Es importante decirlo, gracias a la contención que se está haciendo, Jonathan, es que no tenemos servicios saturados. En Jalisco no hay hospitales ni centros de salud saturados por casos. Sí los hubo en 2019, ¿no? Y hubo momentos en donde en otras partes del país, durante esta misma temporada, o sea, este mismo año o el año pasado, pues hubo estados y hubo momentos en los cuales sí hubo este sentido de urgencia. Al menos en Jalisco hemos estado conteniendo que no haya una transmisión mayor a la que supere nuestra capacidad. Si observamos las siguientes láminas, también quiero mostrarles. La lámina 15, ¿sí? Con las estadísticas Jalisco semana. Sí, a ver, ahí. Bien, y vamos a identificar también, quiero irme rápido para que vean cómo se hace el trabajo aquí en Jalisco. Al menos en el número de personas y en el número de equipos disponibles, este año ha sido el año que históricamente más se le ha invertido al tema dengue. Tenemos 300 personas más trabajando, tenemos más equipos y tenemos suficiente y de hecho mayor compra de insecticida que otros años. Y lo que hemos hecho es aplicarlo de acuerdo a una estrategia, a una metodología de la Organización Mundial de la Salud. Hacemos una estrategia que se llama Estrategia Integral para el Control del Vector. Y esta es una metodología científica que lo que se busca, y ahorita si podemos poner los mapas, que lo que se busca es incidir en las zonas de mayor transmisión. Desafortunadamente hay transmisión, si nos ayudan con los mapas. Vamos a ver el mapa de calor. Justamente, vemos los mapas de calor y cuando hablamos de estadística y de análisis epidemiológico, Jonathan, nosotros consideramos no solamente a los casos, sino también a las oviposturas, es decir, a las trampas que ponemos. Tenemos más de 14,300 ovitrampas en todo el estado, que son unos recipientes que escondemos en árboles, en camellones, en azoteas, y nos permite medir el número de huevecillos y el tipo de huevecillos que es para medir nada más, es para medir, es solamente para medir, y cada semana los contamos, y de esa manera observamos dónde hay mayor densidad de mosquitos. Donde haya mayor densidad de mosquitos y sea del mosquito transmisor del dengue y alrededor haya casos, ahí es a donde entran las brigadas. Por eso, amigas y amigos, si a tu colonia llegan estos brigadistas a pie y te dicen, oye, tenemos que trabajar esta zona, tenemos que ayudarte a educarte, porque no van a llegar a limpiarte la casa, van a llegar a educar para que tú hagas las acciones. Si llegan y lo hacen, es porque ahí, alrededor tuyo, hay una alta incidencia y probabilidad de transmisión. ¿Qué colonias, por ejemplo, son las que, digamos, recientemente has ubicado con más incidencia? Muy dinámicas, porque cuando tenemos una colonia donde empieza la transmisión, le pegamos ahí, ¿no? Hablamos de colonias dependiendo los municipios, Blanco y Cuellar, la colonia indígena, la colonia Constitución, la colonia Basilio Vadillo en Tonalá. Son colonias en donde cuando inician la transmisión llegamos
a trabajar, dispersamos el mosco para que no haya transmisión. Entonces es muy dinámico. Cada 2 o 3 días estamos evaluando nuevas colonias y nuevas colonias. Oye, Así es. ¿y qué incide que haya más en una colonia que en otra? Es decir, ¿por qué Densidad de Consti, por mosquitos. ejemplo? La Ajá. densidad de mosquitos va a estar dada por los criaderos que tengamos en casa. Es decir, Entre más criaderos tengamos, es decir, en una colonia en donde haya más acumulación de criaderos, de elementos, de llantas, patios con cosas ahí, azoteas, exacto. O sea, las colonias en donde hay, o sea, si eres muy tilichero es más fácil. Es más factible que ahí haya mayor densidad de mosquitos. Ayúdenos con los mapas, porque es muy interesante ver cómo hacemos el trabajo para que todos ustedes entiendan Nuevamente el cómo mapa es de que la se lámina 31. empiezan a decidir estas colonias a trabajar. Ajá, ahí ya vimos el mapa de calor, el siguiente, y podemos ir observando también el siguiente. A ver. Es que creo que nada más tenemos Ahí, ese. bueno, A ver, perfecto. es una Esas son las metodología, ¿no? acciones. Ajá. Cuando ya tenemos el mapa que acabamos de ver, Jonathan, Ajá. cuando ya decidimos en dónde está una zona roja que acabas de ver, Sí. hacemos 6 acciones. Que esto es para que lo identifique la población y sepa qué está haciendo la autoridad con el dengue. Exactamente. Ya vieron el mapa, ya vieron unos foquitos rojos, entonces hacemos 6 acciones. Número 1, hay que hacer el entorno comunitario. Alrededor de donde tengamos una alta concentración de mosquitos y de casos, alrededor empezamos a hacer trabajo con los ayuntamientos de descacharrización, y es cuando llega el ayuntamiento a descacharrizar los parques, los camellones, etcétera. Sitios públicos, ¿no? Sitios públicos. Luego nos vamos a la promoción casa por casa. Ahí no entramos, ahí solamente vamos casa por casa indicándoles que tienen que hacer acciones de lava, tapa, tira y voltea dentro de casa, porque alrededor de su domicilio hay alta incidencia. Es como luego volantitos y eso. nos vamos acercando cada vez al epicentro. Cuando ya estamos más cerca del epicentro de contagio o de alta transmisión, vamos a decirle alta transmisión, pónganme la lámina otra vez, vamos a ver que viene el control larvario. Intradomiciliario. Ahí ya entran los brigadistas. Ojo, en el 2 no entran, en el 3 ya entran los brigadistas a las casas a ayudarle a la población a eliminar criaderos y en algunas ocasiones poner el famoso abate para eliminar las ¿Qué es el larvas. abate? El abate es un larvicida, es un insecticida, es pero como un larvicida, fumigar, ¿no? Sí. que es como que es un molotito, como un saquito de insecticida que se pone en el tinaco, principalmente tinaco, aljiber, piletas, las que no se pueden voltear, vamos. Claro, claro. Pero esos son solamente ya conforme nos vamos acercando al epicentro de mayor transmisión. Oye, pero de este punto 3, leí que hay una gran cantidad de domicilios en donde no los dejan entrar, ¿correcto? ¿De cada 10 a cuántos entran? Las 5 solamente. Entonces, es imagínense, poco, ¿no? imagínense que tenemos una casa con una alta transmisión y que alrededor hay muchas personas a punto de enfermar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que en las casas de alrededor nos dejen entrar a eliminar mosquitos, ayudarles a eliminar criaderos, y no nos dejan entrar a la ¿Y mitad cuál de es las casas. el argumento para no dejarlos entrar? Principalmente, pues bueno, suele ser que las personas no se encuentran en casa o pues el desconocimiento del trabajo que hacemos. Por eso es importante, pues a través de espacios como el tuyo, que sepan. Ahora, Sí. si me ayudan a poner otra vez la imagen, vemos, eso es cuando entran a ayudarte a el control larvario. Y hacemos otras acciones ya, ahora sí, de fumigación. Como pueden ver, hay una fumigación que es intradomiciliaria. Hay una fumigación que es perimetral, que es alrededor de la casa, y vean los horarios, es en la madrugada. Por eso muchas veces dicen, es que doctor, no los hemos visto. Porque, y repito, los mosquitos pican, las mosquitas hembras pican en la madrugada, preferentemente al amanecer. Es decir, en la madrugada hay personas con sus... Sí. Sí. Fumigando. Fumigando alrededor de las colonias. Si ustedes escuchan a las 2 o 3 de la mañana que están pasando a fumigar, es porque a esa hora, que es cuando salen los mosquitos a picar, están las brigadas ¿Y trabajando. cuántos elementos tienes en la metrópoli, por ejemplo, fumigando? Aquí son alrededor de 380 personas. 380 personas. Vemos, y el último, por favor, y vemos el punto 6, que pasan casa por casa fumigando adentro donde hay casos, pasan alrededor de donde hay una zona roja. Y el último eslabón, es decir, lo último que se hace es la fumigación con la camioneta, que es esta camioneta que a veces, ahí ven los horarios, pasa después de las 7 de la noche y trabaja toda la noche y toda la madrugada, y lo que hace un barrido alrededor de las colonias y de las cuadras en donde haya mayor transmisión, buscando el derribo del mosquito adulto.
que mayormente va a matar mosquitos machos que están afuera, pero para que no se si aparen. queremos matar al mosquito hembra, deben de abrir ventanas para que entre ese insecticida a su casa. No es dañino. No es dañino ni para plantas, ni para animales, Ni niños. ni para niños, ni para personas. Es una microdosis que lo único que hace es que mata al mosquito, nada más. No es dañino. Esa camioneta no es una que hace un ruido extraño en la madrugada. Justamente, ¿No? justamente es esa la que pasa. Y Pero bueno, esa yo la escuché a principios de año o apenas la están o cada cuándo hacen eso, a lo largo del año o en qué periodo. esa camioneta, qué bueno que lo dices, toda esta estrategia no se ha dejado de hacer un solo día todo el 2024. No se ha dejado hacer. Inclusive de julio a la fecha, y todavía continúa, estamos trabajando a nuestra máxima capacidad. Están todas las camionetas trabajando, con todo el personal trabajando sin dejando de hacer. ¿En dónde están? En las zonas de mayor transmisión, precisamente. Claro. Ah, bueno. Y esto entonces lo van a seguir haciendo hasta Lo vamos a seguir y el haciendo. próximo año también. Lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de este gobierno y bueno, la próxima Claro. administración pues tendrá la continuidad de esta estrategia. Tomando. Bueno, ya vimos un poco ahí capacidad instalada y vamos un poco a prevención, que ya habíamos visto los criaderos, cómo se previene, lámina 37. Ya me habías mencionado más o menos en dónde se pueden ubicar los huevecillos y dónde los puede depositar la hembra. Así es, en macetas, en floreros, en tambos, en bebederos, en latas, Incluso el bebedero en del- llantas. del- Los bebederos de las mascotas Ajá. les encanta ahí. No sé si usted, y fíjense que de repente ya hay maromeros ahí nadando y lo que hacen las personas es que nada más tiran el agua. O sea, tiran el agua para que se caigan los maromeros y vuelven a echar agua. Los maromeros son los gusanitos. Los gusanitos Sí, sí. esos, ¿no? Las larvas. Sí. Tiran el agua y lo vuelven a echar agua limpia y dicen con eso. No, y se van a dar cuenta que a los 2 o 3 días vuelve a haber. Ahí lo que se tiene que hacer, y lo que se tiene que hacer en todos, en los floreros, en los bebederos, es sí tallarle con agua y con jabón para que se desprendan los huevecillos que están en las paredes, y ahora sí, después de que hayas lavado, échale agua. Échala. Oye, vamos a la lámina 39, que es cómo se previene adentro de casa y en el patio, ¿no? Así Que es. Ahí la invitación es a identificar, así como con lupa, ¿no? Ajá. Identificar en nuestra casa dónde hay lugares en donde se puede acumular agua limpia, ¿no? Ya vimos en nuestro patio, pues en botellas, en cacharros, en baldes. Si tenemos un balde, pues voltéenlo. Si tenemos algún tipo de elemento ahí, de juguetes a veces que dejan ahí los niños y los dejamos olvidados, pues con una lluvia o con tantita agua que le caiga, ya se genera un criadero. Ahora, imaginemos, ¿no? Que yo tengo este vaso, fui a la cocina en la noche, me tomé un vaso con agua y lo dejé más o menos así, ¿no? No lo vacié y me fui a dormir. Allí, digamos, un poco para entender los tiempos, ¿ese sería un riesgo si dejo ese vaso en la noche o solamente si lo dejo 48 horas o 2 o 3 días o 4 o cuándo habría un riesgo? Así es, 2 o 3 días. Sí, Ok. inmediatamente digo, si dejas más de 2 o 3 días... Si no, ya voy a estar todo paranoico en la casa, sí. doctor. No. Así con el agua, así. Hablamos de los criaderos, agua limpia, estancada, Ajá. que tenga días. Obviamente de un día para otro, no, No. como comenté con el bebedero. 48 horas más o menos. 48, o sea, de 2 a 3 días, 48 a 72 horas. Y luego el huevecillo nace ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se reproduce? De ¿Se que hace ponen larva? el huevecillo a que nace ya y empieza, más o menos da otros 2 o 3 Otros días. 2 o 3 días. Así es. Ah, ok. Ya todo el ciclo. Y todo el ciclo. Bueno. Todo el ciclo completo hablamos de una semana. En el patio, es decir, en el jardín, para quienes tengan jardín, ¿verdad? Uno que pues, en realidad no tiene más que sotehuela, pero en el patio, por ejemplo, ¿qué acciones puedes realizar? En el patio, identificar todos estos posibles criaderos y empezar a hacer el lava, tapa, tira y voltea. Y voltea. Exactamente. Ok. Y finalmente, ¿cómo se previene? Es decir, ¿qué sí funciona y qué no? ¿Qué sí Vamos a funciona? lámina Lo 45. principal es eliminarlo. Eliminar, Ya sí. lo vimos. Ya. Ahora, hay repelentes y hablábamos de que hay marcas Tenemos un comerciales y hay que quitar estos mitos. Miren, los repelentes aromáticos como citronela, como albahaca, realmente no son aromáticos, pero no tienen una efectividad real, importante, que haga que se repela el mosco. Lo importante es, ustedes busquen repelentes que en la parte de atrás aparezca DEET y que tenga 20 o 25%. DEET. DEET, que esta es la dietiltoludamina, y este es el compuesto químico
que es el que repele. Como en el caso del bloqueador solar, Jonathan, que de repente dicen, tiene que tener un factor de protección solar de tanto para que tenga 25% efectividad. mínimo. Este tiene que tener 20% mínimo para que tenga ese grado de ¿Y efectividad. ¿A poco hay repelentes con menos del 20%? Hay repelentes con sí. menos del 20%, inclusive hay repelentes base citronela, pues que tampoco funcionan, que no tienen este compuesto químico. Hay compuestos que de repente, digo, con una buena intención, pero por falta de conocimiento científico, de repente te dicen, oye, pues frótate esto, te va a ayudar, o tómate una pastilla de complejo B, no ayuda. Tomar complejo B no ayuda. Saca tu estampita y aléjate, virus del dengue. Sí, no funciona. Funciona esto, número 1. Funciona no tener mosquitos, obviamente, pero si tenemos que ir a un lugar, ¿no? Y tenemos que viajar, pues bueno, búsquenlo en las farmacias, en las tiendas de autoservicio, solamente chequen que tenga este factor. Además son caros, de ¿no? más. Fíjate que no pasan los 80 pesos. No son caros, es más bien el conocimiento. ¿Y hay alguna manera de hacerlo tú casero o no? No, lo principal es que sea... Tiene que ser un que producto sea así, un producto químico, así es. Y bueno, hay también personas que dicen, doctor, ¿me sirven los pabellones o me sirven los mosquiteros? La respuesta es sí. Obviamente, si en tu cuarto, en tu casa pones mosquiteros, pones pabellones en los puertos de ingreso, en las ventanas, en las puertas, sí te ayuda pues a repeler un poco, ¿no? Pero eso, digamos, es el último eslabón de control. Lo ideal es no tener mosquitos, pero sí, es bueno sí tener estas medidas de soporte. Supongo que las raquetitas y este otro tipo de instrumentos para matarlos, pues también, ¿no? También, hasta el aplauso. Hasta el aplauso, claro. Bueno, si lo mato y, o sea, eso no me puede contagiar. No te puede contagiar, no. Seguro. Segurísimo. Bueno, doctor, también ya habías mencionado algunos de los mitos, pero, por ejemplo, el agua de coco no funciona. ¿Para qué dicen que funciona el agua de coco? El agua de coco, la fisiopatología del dengue es que tienes una deshidratación intravascular. La deshidratación intravascular provocada por la salida de líquido de nuestras venas y nuestras arterias hacia el espacio extravascular y hacia afuera, digamos, te da edema. Entonces tienes una deshidratación adentro de las arterias, pero una sobrehidratación afuera de ellas. Bueno, entonces la lógica dice, es que hay que rehidratar al paciente, pero es una situación de osmolaridad. Necesitas que la hidratación sea hipertónica, es decir, soluciones hipertónicas con más electrolitos y solutos del agua, para que pueda jalar nuevamente. Entonces, ¿no es cierto que el agua de coco es muy buena rehidratando? No, y por eso lo voy a explicar. Entonces, ¿qué necesitas? Y por eso es importante acudir con un médico que te lo pueda explicar. Y sobre todo en los primeros días, Jonathan, tener una hidratación oral basado en un algoritmo que tenemos nosotros basado de acuerdo al peso y demás, ¿no? Pero digamos tú, pero Jonathan. 92 kilos. Ok, 1,85. 92. 92, muy sí, bien. Sí, más o menos andamos por ahí. Más o menos sería 1 litro de suero oral cada 4 horas. Más o menos. Para mi peso y mi altura. Peso y tu altura. Sí. Y tienes que tomar suero oral. ¿Y eso cómo lo sacaste? Más o menos por el cálculo de más de 80 kilos. Okay. Tienes que tener un suero cada 4 horas, o sea, en tu hidratación. Ojo, al principio te van a decir, te vas a tomar este suero en 1 hora, al principio, en el contacto al servicio de salud. Y después, si no tienes datos de alarma, te van a dar datos de alarma para casa y tratar de manera ambulatoria. Claro. Y ahí es cuando te van a decir, y vas a continuar con este esquema de hidratación. Y tú dices, doctor, pues voy a estar tome y tome suero, sí, pero no agua de coco, no tés, porque el agua natural, el agua de coco y los tés y otro tipo de situaciones, al no tener la osmolaridad necesaria, claro, lo único que hacen es darle más agua al cuerpo, pero para que se salga, no para que ingrese dentro de nuestro. Oye, y si yo quiero, pues yo quiero estar así como un perfecto guerrero entrenado para cuando llegue el mosquito y me empiezo a hidratar desde ahorita. No, eso tampoco funciona. Tampoco funciona. El desequilibrio hidroelectrolítico te lo provoca la enfermedad. Okay. Entonces, si no tienes un desequilibrio, hemos dicho, no se recomienda tomar suero a menos que lo necesites. El último mito, me queda 1 minuto. ¿El cloro? ¿Funciona el cloro? Fíjate que no es lo indicado porque el cloro muchas veces activa la eclosión del mosquito. No funciona el cloro. No utilicen el agua y jabón. Agua y jabón. A las paredes. Tape, lave. Tire y voltee.
Tire y voltee. Y muy importante, por favor, cualquier consulta a través de las redes sociales de Salud Jalisco, consulte también, pues bueno, la app Sin Dengue, toda la información a través del gobierno, toda la información oficial, Jonathan, a través de los medios serios como el tuyo, pues bueno. Profesionales dan una información real. A veces las redes sociales no nos ayudan para entender este tipo de enfermedades, a veces las redes sociales o la situación urbana pues nos da otra información. Lo real es, afortunadamente, estamos conteniendo. Jalisco pudimos con la pandemia, pudimos el 2019, estamos ahorita conteniendo un brote de dengue que a nivel nacional es más del 300%, a nivel internacional es más del 400%, Jalisco no ha superado ni siquiera el 72%, estamos conteniendo. Queremos, por favor, que Jalisco, como siempre, se diferencie. Jalisco podrá y con la participación de todos ustedes. Muchas gracias, doctor Ángel Nuño, subdirector general de programas en salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Gracias también a usted por haberme acompañado. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión de Perspectivas. Listo, doctor.